Quería comenzar con un pasaje de la Biblia en 2 Timoteo, conforme más o menos lo que estaba diciendo Flavia, en la situación que hoy se está viviendo en el mundo entero. Hoy vimos yo a veces no me quiero poner a ver mucho, pero lo de Venezuela fue tremendo. Supuestamente hubo profecías, supuestamente hubo anuncios de lo que iba a suceder, ¿no? Y bueno, pasó, pero ahí también estuvo la mano de Dios en un video donde se ve donde un hombre clamaba a Dios por su hijo y logra sacarlo con vida, ¿no? Y Pablo le escribía a Timoteo, un joven evangelista, un joven en el cual Dios usaba mucho, dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, según sus propios deseos, y seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Sigue. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros las buenas noticias y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Pablo le hablaba a Timoteo y le decía, ¿no?, que él se preocupara por servir a Dios, por llevar el Evangelio, las buenas nuevas a las personas. No, porque lamentablemente se iban a levantar, y como vemos hoy, personas, dice que en los últimos tiempos, y yo creo que estamos en los últimos tiempos, decía Flavia, por todo lo que está aconteciendo, y mucha gente, dice en otra versión, tendrá comezón de oír la palabra de Dios. Buscarán a personas, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, etcétera, etcétera, pero que les diga lo que ellos quieren oír, ¿no? Y hay lamentablemente personas que se prestan a esto porque les rinde de una forma económica, y es una forma de llenar iglesias en las cuales muchas veces no se habla del pecado, o no se habla del adulterio ni de la fornicación, no se habla de los vicios, no se habla de cosas que nos alejan y que nos separan de Dios, ¿no? ¿Por qué? Por miedo a que las personas se ofendan y se enojen. Tienen comezón, como dice alguien, significa que cuando escuchan esas palabras o aquellos que los pone en evidencia, se enojan, se ofenden y hasta se van de la iglesia. Lo he escuchado muchas veces: qué palazos que nos dio el pastor hoy, qué palazo que dio, palo para todo dio el pastor, ¿no? Y la verdad que uno lo que habla es lo que dice la palabra de Dios. En todo caso, el palazo se da a Dios y no uno. Obvio que uno a veces puede llegar a interpretar la Biblia de una manera y utilizar un texto para decir lo que uno quiere decir. Por eso es importante que usted conozca bien la palabra de Dios, ¿no? Para que no sea engañado, porque muchas personas toman textos, ¿no?, y no hablan del contexto y para poder decir lo que uno anhela y uno lo quiere decir hacia las personas, ¿no? Utilizan versos bíblicos, versos bíblicos que no tienen mucho que ver con a la iglesia, pero lo utilizan para poder lograr su cometido. El problema es a veces que yo digo, ¿no?, lo que yo quería hablar hoy es, por ejemplo, en esto, en que lamentablemente en los últimos tiempos hay ese comezón de oír la palabra de Dios.
Y que muchas veces uno quisiera tener una iglesia grande, ¿no? Entonces uno tiene más libertad para hablar, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque en pueblos chicos nos conocemos mucho, ¿no? Entonces mucho a veces uno necesita, Dios le da un mensaje y tiene que darlo, aunque sabe que a algunos no le va a caer bien, porque va a decir, está diciendo por mí. Porque alguien le habrá contado, seguro que, ¿no?, lo que está diciendo, pero a veces no es así. Y si es así, quiero decirle que si uno le está diciendo, volver el pasaje atrás, si uno le está exhortando a que usted cambie, no es malo. Por eso le digo, le está dando en realidad un buen consejo. Porque eso, lo que usted está haciendo mal, es lo que lo lleva a tener consecuencias en su vida mala. Porque usted está sembrando, dice la Biblia, que aquel que siembra para la carne, ¿no?, sembrará, cosechará corrupción. O sea, cosas malas. Aquel que siembra para el Espíritu recibirá bendiciones de Dios. Y recibirá cosas buenas. Por eso digo que es importante que uno comprenda que cuando uno lleva un mensaje, a veces nos cuesta a los predicadores o los que van a llevar una reflexión o un mensaje de la Biblia, de poder hablar sobre ciertos temas. Pero debemos saber que en realidad uno lo está haciendo, y es importante que lo haga con amor. Cuando uno toca cierto tema, tiene que estar completamente seguro que lo que está haciendo, lo está haciendo con amor. Y no, ¿vieron? Porque hay gente que toma, lamentablemente, muchas veces el púlpito para poder dar palo, es verse verdad. Y si no, cuando me toque predicar te voy a dar, ¿no? Pero nosotros no debemos ser así. Aquellas personas que en verdad llevan un mensaje, puede ser, perdone si le estoy dando muchas cosas, trato de encontrar las palabras justas para explicarle, que cuando llega un mensaje lo debe hacer con amor, sabiendo que el mensaje de la palabra de Dios es el que va a restaurar, el que va a ayudar a cambiar, el que va a transformar y que va a llevar en ese proceso tan importante que cada día se parezca y se haga más semejante a Jesucristo, o que logre santificar su vida, ¿no? La palabra de Dios nos lleva a eso. Entonces, cuando uno lo lleva con amor a las personas, las reciben, ¿se entiende? Pero también está ahí el tema. Va a ser un poco loco lo que voy a decir, ¿no? Yo lo puedo traer, o el predicador puede traer el mensaje con todo el amor del Señor. Y muchas veces vamos a salir felices y contentos porque nos habló el Señor de que nos ama, de que nos dio una nueva vida, de que nos ha ido a preparar una morada en los cielos, que tiene nuestro nombre ya escrito en una piedrita y allí, y todo lo lindo, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos y tenemos que hablar del pecado, ahí es donde se complica el tema. Pero usted debe irse contento igual, por más que se haya sentido tocado, porque Dios lo tiene en cuenta, porque Dios le está hablando y diciendo, mirá, yo estoy viendo que estás haciendo tal cosa y te está haciendo daño. Y te lo está diciendo para que vos cambies. Cuando vos, a veces nosotros creíamos, o por lo menos a mí me pasaba, que mis amigos eran aquellos que me invitaban a drogarme, o mis amigos eran aquellos que me invitaban a emborracharme, o mis amigos eran aquellos que me invitaban a delinquir, ¿se entiende? Porque eran mis amigos. Pero verdaderamente mi amigo, yo me fui dando cuenta que era aquel que me decía, no vayas a hacer eso. No te drogues, te hace mal. No te emborraches porque te hace mal. A la larga vas a tener muchas consecuencias. Era aquel que me decía que no haga tal cosa, porque lo decía para mi bien. Aunque sabía que eso podía llegar a hacer que yo me apartara de él, porque no era algo que yo quería oír. ¿Se entiende? Entonces, Dios, cuando nos manda un mensaje, aunque nos duela, es para nuestro bien. Porque en realidad
muchas veces se sienten, ¿no? El problema es cuando se sienten tocados y creen que uno lo está diciendo porque los expone, ¿me entiendes? Por ejemplo, si yo hablo del adulterio, o de la fornicación, o del chisme, o de aquellos que mienten, o aquellos que inventan, muchos se van a sentir identificados y van a sentirse expuestos. Y uno le dice, no debes hacer esto, porque te daña. Entonces uno tiene que entender que si yo lo estoy haciendo con amor, usted también tiene que aprender a recibir el mensaje de Dios con amor. Decir, yo sé que lo que me está diciendo Dios, no el predicador, sino lo que dice su palabra, lo que está hablando el predicador, es algo que es para mi bien. Es lo que yo estoy haciendo mal y es lo que impide que la bendición de Dios esté sobre mi vida, es lo que impide que yo tenga una buena relación con Dios, es lo que me aleja de Dios, es el pecado. Entonces Dios continuamente nos exhorta, nos aconseja, nos redarguye, como le decía Pablo a Timoteo, vos seguí, sabía que si él exhortaba, que si él le llamaba la atención a las personas con la palabra de Dios, lamentablemente muchos se iban a alejar. Muchos se iban a alejar porque no le iba a gustar que le digan la verdad. Yo he visto personas en donde hemos estado en grupo hablando, ¿no? Y por ahí tocamos un tema que uno no lo hacía por esa intención, ¿no? Con una intención de exponer al hermano. Lo dijo porque salió el tema y empezamos a hablar de un tema, supongamos el chisme. Y justo había un chismoso o una chismosa. Entonces se sintió ofendido, se enojó porque se sintió expuesto. Pero en ningún momento uno intentó hacerle más, sino que estábamos hablando de las consecuencias que trae la mentira y el chisme en la iglesia, ¿no? El chisme mal fundamentado, ¿no? Que viene con maldad. Cualquier chisme cuando hablamos mal del hermano, ¿no? Pero uno debe recibirlo con amor, con el amor que Dios nos dio en nuestras vidas. Entonces, saber que si yo soy chismoso y me están diciendo que el chisme es malo, yo digo eso porque es lo más natural en todos, ¿no? Pero pongamos que cuántas veces hemos hablado y no le hemos aconsejado, hermanos, tienen que casarse, ¿no? Y decía, no, me lleve bien, ese es un papelito que tiene que firmar. No, está bien, sí, pero delante de Dios no, porque Dios manda a casarnos. Y nos sentimos, wow, lo está diciendo por mí. No, y si es así, quiero decirte que Dios está hablando porque quiere verte bien. ¿Me entiendes? Miren, en el libro de Jonás, dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menor importante declararon ayuno y se vistieron de telas ásperas en señal de remordimiento. ¿Sí? Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de la manada o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios. Apártase de sus mal caminos y abandonar todas sus violencias. ¿Quién sabe? Puede ser
que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Hay algo muy peculiar en esta historia. Yo puse estos versículos, pero creo que la mayoría lo conocen. Jonás, ustedes saben que no quería ir a predicar a Nínive. No quería. Porque Nínive era una ciudad muy cruel, había tenido guerra con el pueblo de Israel, a sus enemigos los despellejaban vivos, los torturaban, aquellos que en la batalla se rendían, ¿no? Entonces era una ciudad muy cruel, muy pecadora y por ende Jonás, siendo un judío, un israelita, conociendo la historia, odiaba a los ninivitas. Pero Dios le mandó a que vaya a predicar, que vaya a pregonar contra Nínive. Se negó, ustedes conocen la historia, fue echado al mar, lo tragó un pez, el pez luego lo vomita cerca del mar, en tierra seca. Luego va a Nínive y dice que él pregona el pasaje anterior. Imagínense que Jonás, aquí hay algo muy peculiar, que es el predicador en este punto. Él no hace no prepara un mensaje muy extenso para llevarle a los ninivitas. Recuerden que él no quería, él los odiaba, pero Dios los manda. Y lo único que hace Jonás es entrar a la ciudad y decir: dentro de 40 días Nínive será destruida. Nada más. Imagínense que alguien va a su casa y le dice: Dios va a mandar una enfermedad a tu vida por tu pecado. Y te vas. Y se va. Yo creo que lo agarra a patada, no sé, ¿no? Porque ¿quién va a recibir que alguien venga a su casa y le diga tal cosa? Nadie. Bueno, eso fue lo que hizo Jonás. Entró a Nínive y dijo: dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. En ningún momento dice: arrepiéntanse, tal vez Dios los perdone, Dios es bueno y misericordioso. No, él fue y pregonó lo que Dios le dijo, nada más. Y los ninivitas recibieron ese mensaje, a pesar de que venía de una persona que solamente les dijo eso, nada más. Que en ningún momento usó el amor hacia los ninivitas, ¿no? Como los profetas, ¿no? De Jeremías, de Llorón, le decían, ¿no? Como los profetas que clamaban al pueblo de Israel y le decían: arrepiéntanse, por favor, ¿no? Y de alguna forma intercedían ante Dios, ¿no? Como Moisés, que intercedió también por el pueblo de Israel. No, él fue y dijo: dentro de 40 días Dios va a destruir todo, ¿eh? Listo. No les dio presión. Se dice que en realidad los ninivitas ya habían tenido algunas señales, ¿no? que venía un juicio sobre ellos y esperaban a un hombre que venía del mar a traer el mensaje. Y por eso se convierte. No importa. La cuestión es que ellos recibieron un simple mensaje y todos se convirtieron, todos se humillaron y oraron a Dios. Hasta los animales y los niños más pequeños no comieron durante no sé cuánto tiempo, no recuerdo bien si dice. Ayunaron y pidieron perdón a Dios y Dios los perdonó. Ellos recibieron el mensaje de una persona que ni siquiera les dio un mensaje con amor, vamos a decir, como hago yo con ustedes. No, sino que vino un tipo y le dijo: Señor, arrepiéntanse, se van a morir, nada más. Ni tampoco le dijo: arrepiéntanse, le dijo: acá viene una destrucción, sobre su casa, listo, nada más. Pero ellos estaban con un corazón abierto y recibieron el mensaje. Hasta el mismo rey recibió el mensaje, presten atención, de un judío o de un israelita,
vamos a decir, pues no sé si era de Judá, de un israelita, un enemigo, recibió el mensaje y se convirtieron, y se arrepintieron, se ayunaron, oraron y clamaron a Dios, y Dios dice que se arrepintió de hacerles mal. ¿Se entiende? Entonces, ellos sabían lo que estaban haciendo. Imagínense que nosotros, creo que tal vez en la posición de los ninivitas, hubiéramos dicho, este israelita, ¿quién es? ¿Quién los conoce? Ni siquiera es de nuestro pueblo. Y viene a amenazarnos, a decirnos que va a ser destruida mi ciudad. No era cualquier ciudad. 30 días tardaba, creo que 3 días, en recorrer toda la ciudad. Una ciudad muy grande, importante en ese momento, un imperio. No era cualquier ciudad, pero ellos supieron recibir el mensaje. Y lo que nosotros tenemos que aprender como cristianos es aprender a recibir el mensaje, aunque nos duela, aunque sintamos que nos exponen, porque en realidad lo que está llevando el profeta en ese momento es una esperanza. Ellos tuvieron esperanza y dijeron, vamos a hacer tal cosa, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a rogar a Dios y tal vez Dios cambie. ¿Pero por qué decidieron hacer eso? Por el anuncio de un hombre que llevó un mensaje tan sencillo como decirles, van a ser destruidos. Cuando nosotros, ayer hablaban los hombres justamente de esto, de que somos la sal del mundo, ¿no? Y qué importante, ¿no? Es que cuando somos la sal del mundo, significa que cuando nosotros hablemos hacia los demás. Mira, me pasó estos días en el hospital con Vanessa, estuve todo el día ese día que la operaron, a las 8 de la noche, yo tenía un hambre feroz. Entonces le traen de comer a Vanessa. Vanessa no podía comer, papita para el loro, dije. Había, y bueno, puré de zapallo, esas cosas. Bueno, había algo redondo así que parecía una hamburguesa y había pan. Entonces dije, me hago un sándwich. Me hizo un sándwich, no tenía sal, no tenía gusto a nada. Me hizo tan mal. Llegué a casa, había como 5 churrascos ahí con cebolla y he hecho Macarena, me los comí todo para que se me vaya ese gusto de dolor. Me hizo tan mal. ¿Vieron? Entonces, cuando uno habla de la palabra de Dios, cuando uno lleva el mensaje, tiene que ser de esa manera, ¿no? Sazonada con sal, ¿no? Que tenga sabor, que tenga gusto, que sea aceptable, que no caiga mal, ¿no? Y no es fácil, pero cuando Él está enviada por el Señor, cae de esa manera. No necesitamos, es más, no necesitamos decir muchas palabras para que esa persona que recibió el mensaje cambie su vida, ¿no? Pero lo importante es esto, que lo reciba y comprenda que lo que uno está diciendo es aconsejándole para que viva una vida mejor en el Señor. Amén. Después Abel me hizo trampa. No, mentira. Y tiró un versículo ahí de la sal insípida, ¿no? Que habla de que, verdad, la sal cuando es insípida, cuando ya no sirve, no tiene sala, no tiene sabor, no tiene nada, es tirada, arrojada a la basura, a la tierra. Y habla de eso, ¿no? Que muchas veces nosotros tenemos un mensaje insípido. O sea, cuando nuestro mensaje no concuerda con nuestras vidas, con nuestras acciones, ¿no? Nosotros a veces queremos hablarle, voy a decir algo, total mi señor no vino. Bueno, cuando ya era más joven, tenía, no sé, 16 años, 17, a mí me gustaba el Evangelio, o sea, conocía algo de Dios. Y recuerdo que una vez estábamos en una casa con unos amigos tomando, ya
y me quise hacer el predicador. Yo me imagino que en ese momento, hablando así de Dios a una persona, ¿no? Yo creo que no me habrá escuchado nada, se habrá matado de la risa. Es más, ¿qué me va a creer estando borracho hablando de Dios, de un Dios santo, de un Dios, ¿no? Y eso, ¿no? Hay un dicho que dice: no escucho lo que me decís porque tus acciones hablan más fuerte. Y eso es cuando es insípida, cuando nosotros queremos llevar el mensaje a las personas, pero nuestras acciones no concuerdan con lo que estamos diciendo o de quién estamos hablando. Yo no puedo hablar de Dios cuando Dios es un Dios santo, lleno de misericordia, ya con la palabra santo, y yo no lo soy. Y ando en borrachera, ando fumando, ando haciendo cosas que a Dios no le agrada. ¿Me entiende? Imagínense que yo me sienta a hablar con un hermano, con una persona que está mal, y le voy a predicar. Pero para primero me voy a fumar un cigarrillo porque si no me pongo nervioso y después no le puedo hablar del Señor. Es como que no coincide y ese mensaje se vuelve insípido, no sirve. Entonces nosotros tenemos que tratar de que nuestro mensaje concuerde con nuestras vidas. Es importante. Y aquellos que escuchan el mensaje deben aprender a recibirlo con amor. Juan, en el Evangelio según San Juan, decía Jesús, le sucede que él empieza a hablar cosas espirituales, en donde empieza a hablar de que su cuerpo iba a ser entregado, que su sangre iba a ser derramada, y que aquellos que querían ser parte del cuerpo debían participar de su cuerpo y de su sangre. Y claro, muchos de los que estaban ahí le seguían en ese momento, que eran muchos discípulos, no les gustó nada, dijeron: este nos quiere hacer caníbal, ¿no? Algo así. Y entonces Jesús, después que le habla todas estas cosas, misterios del cielo, que no llegaron a entender, dice: al oírlas muchos de los discípulos dijeron: dura es tu palabra. Los dio con un palo, habrán dicho algunos, ¿no? Traduciéndola a esta época. ¿Quién las puede oír? Sabiendo Jesús que en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Sigue. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otra traducción, ¿no? En otro evangelio, Jesús le dice que no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios te lo ha revelado. Muchos no entendían el mensaje, muchos no comprendieron lo que Jesús decía, ¿no? Y muchos no le creyeron, muchos se fueron, ¿no? Y sucede, ¿no? A veces en la iglesia, cuando uno habla, ¿no? y se sienten enojados, se sienten ofendidos, se sienten molestos, se sienten que lo exponen, se sienten que en verdad eso no quería escuchar hoy. Quería escuchar que Dios me va a bendecir, que Dios me va a proveer todo lo necesario, me va a prosperar, que Dios me va a comprar esto, que Dios me va a regalar aquello, que Dios me hizo esto, me hizo lo otro, ¿no? Pero no nos gusta cuando empieza a decir: hay que cambiar tales cosas que a Dios no le agradan. Y cuando los discípulos que estaban con Jesús empezaron a escuchar cosas
que no les gustaba, que para ellos era como cambiar sus costumbres, porque era eso también, cambiar muchas costumbres que ellos tenían que todavía les costaba dejar como judíos, prefirieron irse y alejarse. Pero los que se quedan, bien dijo el Señor, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amén. Necesitamos entender que la palabra de Dios en ningún momento busca hacernos mal, aunque nos exhorte y nos quiera corregir a cambiar cosas en nuestras vidas que nos están dañando, que nos están haciendo mal. Y sé que a veces molesta, sé que a veces duele, sé que a veces no queremos escuchar, queremos venir y recibir, y que Dios nos dé, y que Dios nos diga que Dios nos ama, que somos lo más lindo que Dios que ha creado, etcétera, etcétera. Pero cuando dice, estás cometiendo este error, estás cometiendo este pecado, eso es amor también. No es amor simplemente, porque algunos enseguida identifican, aquellos que son padres saben, creo. Aunque hoy los papás son muy permisivos, ¿no? Pero saben los papás que tenemos también que decirles muchas veces, obvio que amamos a nuestros hijos, pero amar a nuestros hijos no significa darle todo lo que quieren. No significa apañarle todo lo que ellos hacen. No significa encubrirles las cosas malas que hacen, ¿no? Porque muchos padres son así. Saben que su hijo está haciendo mal, pero lo encubren. Hoy vemos en el colegio, muchas veces me cuentan que los padres saben que sus hijos son terribles, pero van y la quieren agarrar el bote a las maestras, ¿no? Se enojan con las maestras y las defienden lo indefendible porque ellos saben lo que son sus hijos. Y eso no está bien. Le estamos haciendo un daño terrible a nuestros hijos. Porque si nosotros los apañamos y le tapamos todas las cosas malas que hacen, nosotros va a llegar un momento que se nos va a ir de las manos y ese chico va a terminar a los 20, 25 años preso, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca les enseñamos que hay cosas que están mal y que tienen consecuencias en las vidas malas para sus vidas. Entonces, Dios nos trata de la misma manera a nosotros porque somos sus hijos. Él nos corrige, Él nos disciplina, dice en hebreo. Dice, nos disciplina porque nos ama. Él nos ama. Y dice, nos ama como hijos, por eso nos corrige, nos exhorta y nos disciplina. Porque Él dice que si Dios no nos disciplina, ya no somos hijos, somos bastardos. Si Dios dice, aquel padre que no disciplina a su hijo, no es un hijo, sino que es un bastardo. Entonces Dios nos trata como hijos y por eso nos disciplina, por eso nos exhorta, por eso nos redarguye, por eso nos enseña todo, nos hace ver lo que estamos haciendo mal para que cambiemos, no porque le hacemos un daño a Él, porque todo lo malo que nosotros podamos hacer a Él absolutamente no le llega nada, sino aquello que nosotros, ¿verdad?, hacemos mal, nos daña a nosotros mismos. Amén. El mensaje de hoy es entender que aquel que trae el mensaje lo hace con amor, aunque parezca a veces duro, aunque parezca a veces fuerte, aunque sea un palo, ¿no? Sino que lo hace con amor para que uno cambie esas cosas que no nos hacen bien y que aprendamos nosotros como oidores al mensaje, que aunque nos duela o parece que nos estén exponiendo, sepamos que en verdad es para nuestro bien y recibirlo con amor. Saber que Dios sabe, que Dios se preocupa por nosotros y te dice, mira, esto te está haciendo mal, déjalo. Ese es el mensaje. Dios
nos dice, esto te está dañando, déjalo. Trata de cambiar esto. Y vas a ver que vas a ir mejor, porque esto es lo que te aparta de mí, de mi amor, esto es lo que te aparta de mi palabra, de mis hermanos, del pueblo, de la iglesia, ¿no? El no aceptar mi mensaje. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, la cual ha sido traída. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a que a veces hay palabras que nos hacen sentir incómodos, sentimos que nos están diciendo o nos exponen, lo dicen por mí. Nos tendríamos que sentir felices y contentos sabiendo que hay alguien que se preocupa. Porque amigo no es aquel que me invita a drogarme, no es aquel que me invita a hacer lo malo. Amigo es aquel que me dice no lo hagas porque es malo y a la larga te va a traer consecuencias tristes. Amigo es aquel que te insta a que cada día cambies y puedas ser mejor. Entonces podemos decir que Dios es nuestro amigo. Jesús mismo dijo, yo ya no llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, lo llamaré amigos. Y en todas las cosas nos enseña, nos revela y está al lado nuestro diciéndonos siempre, no hagas eso, es malo, te va a hacer mal, te va a apartar de mí, te va a alejar de mí, te va a impedir que recibas mis bendiciones, que crezcas, que madures en mi obra. Eso es lo que impide que vos puedas crecer, es lo que impide que vos puedas madurar, es lo que impide que puedas llegar a ser un buen hijo mío, es lo que impide que cada día te parezca más a Jesucristo. Señor, te pedimos en esta noche que nos ayudes a que podamos recibir siempre tu palabra, sabiendo que es para nuestro bien. Es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace madurar, es lo que nos fortalece en fe, es lo que nos hace conocerte más. Antes, cuando recuerdo este momento, Señor, antes que existiera el WhatsApp, o Instagram, o Facebook, antes que existiera el celular, lo que existía para comunicarnos con aquella persona que nos interesaba era las cartitas. Y recuerdo que cuando yo recibía la cartita, en ese momento era mi novia, no esperaba mucho tiempo para abrirla, para ver lo que me decía en esa carta, porque quería conocer lo que ella sentía, quería saber lo que ella sentía o lo que me estaba escribiendo, quería conocerla, sabía que de esa manera la iba a ir conociendo más. Y era mi anhelo y mi deseo. Y hoy está tu palabra, Señor, que nos habla de ti, que nos habla de Jesús, que nos habla de todo lo que tú deseas para nosotros, que nos habla del amor, de todo lo que tú has preparado, lo que has hecho, y también nos habla de cosas que debemos cambiar, que debemos recibirlas, que siempre esté en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos siempre sustentarnos de ella, de tu palabra, y guiarnos siempre de tu palabra. Señor, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Terminamos con una canción.